Hola a todos. Continuamos con nuestro ciclo dedicado a la imagen y nos quedó pendiente profundizar en el tema perspectiva. Hay un fenómeno óptico visual, una condición que se presenta constantemente en nuestra vida cotidiana. Siempre que nos paramos en un punto, llamémosle punto de vista, tenemos ante nosotros, desde el primer plano hasta el infinito, una serie de elementos que se encuentran dentro de nuestro ángulo de visión. Y lógicamente hay una distancia entre cada uno de esos objetos. La perspectiva es una condición óptica real con la forma física que realmente poseen y la disposición que ocupan en ese espacio. Vamos a ver este ejemplo en un pasillo. Detengamos el video un instante y tracemos estos segmentos imaginarios desde nuestro punto de vista y hasta el infinito. Estamos trazando las llamadas líneas en fugas utilizadas en diseños, en pintura, etc. Y fíjense cómo convergen todas esas líneas en la medida en que se alejan en un punto determinado. Estamos en presencia de la perspectiva visual, que nos facilita en nuestro plano, donde tenemos solamente alto y ancho, la ilusión óptica de la profundidad, de la llamada tercera dimensión, en la que tanto hemos insistido. En este otro ejemplo, vemos cómo la figura que tenemos como tema principal avanza a primer plano, pero todos los elementos que van quedando de fondo componen una perspectiva que transmite la distancia entre el fondo y el primer plano. Otro ejemplo, en un lugar abierto, observen cómo el fondo queda desenfocado, ayudando a separar ópticamente el primer plano de ese fondo. Se crea la ilusión visual de la separación entre todos los elementos que componen ese cuadro. Es decir, la distancia entre el primer plano y el fondo. Cuando hablamos de perspectiva, inevitablemente tenemos que hablar de profundidad de campo. La profundidad de campo tiene que ver directamente con la óptica que estemos utilizando. Recuerden que agrupamos esta óptica en tres grandes grupos, los llamados lentes de ángulo ancho, los angulares. Los llamados lentes normales, porque su perspectiva es similar a la que tiene el ojo humano. Y los telefotos. ¿Qué los diferencia? Vamos a partir del lente normal. Su perspectiva es similar a la del ojo humano. Es decir, la distancia entre los elementos que están encima del eje óptico, desde el primer plano y hasta el infinito, se mantienen a una distancia que ópticamente es similar a la que percibimos por fuera de la cámara. Tomando como punto de partida esta condición, nos encontramos que los lentes angulares, los lentes de ángulo ancho, exageran esa perspectiva. La distancia entre todos esos elementos distribuidos encima del eje óptico se ven a una distancia mayor de la que en realidad existe. Y en el caso de los telefotos es todo lo contrario. La perspectiva se comprime. La profundidad de campo es inversamente proporcional a la distancia focal de cada uno de estos lentes. Los lentes de ángulo ancho, que poseen una distancia focal pequeña, tienen una profundidad de campo muy amplia. En los telefotos, cuya distancia focal es mayor, la profundidad de campo disminuye. Y volvemos al ejemplo gráfico donde nos demuestra que la profundidad de campo es el espacio dentro del cual un elemento se puede acercar o alejarse de la cámara sin que sufra desenfoque. Mientras mayor es ese espacio, mayor profundidad de campo tendremos. Mientras menor es ese espacio, menor será la profundidad de campo con la que contamos. Con relación a esto también incide la apertura del diafragma, es decir, la cantidad de luz que está entrando a través de la óptica que estemos utilizando. Pero esta es una parte al que nos vamos a referir en nuestro próximo encuentro.
Quiero terminar este contenido de hoy mostrándole este plano, donde es muy efectivo el encuadre y el movimiento del personaje dentro de nuestra composición, donde la perspectiva y la profundidad de campo transmiten explícitamente sus propiedades. Voy a volver a poner de nuevo el plano, pero esta vez con sonido, porque quiero que observen cómo se complementa la óptica que utilizamos, la iluminación, en este caso un backlight bien fuerte, la perspectiva visual y por ende su profundidad de campo, y además la música que acompañó la escena. Y vean cómo el complemento de todos estos elementos provocan un efecto dramático interesante. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo encuentro.